生、女士，再过几分钟我们就要降落在墨西哥市了。本机机长在此诚挚地欢迎你们，希望你们在此地能够有个美好的回忆。现在本地时间是早上5点。El periódico El Universal señaló en su primera plana en base línea que en el 2009 700,000 niños y adolescentes abandonaron la primaria y la secundaria en el país, todo ante la difícil situación económica. Dicha deserción genera una especie de indigentes de la educación, lo cual es de preocuparse, debido a que en el país hoy más que nunca se requiere recursos humanos calificados para satisfacer las necesidades y prosperar en el siglo XXI. El Excelsior, por su parte, refiere que las cuotas anuales en beneficio del CENTE superan el presupuesto de 3 importantes proyectos educativos de la SEP. Por si fuera poco, el 17 de enero, la jornada reveló en sus páginas que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público escamoteaba recursos ya aprobados por el Congreso mexicano a favor de la educación, por un monto de 1,700 millones de pesos, que equivale al presupuesto mensual con el que opera la Universidad Nacional Autónoma de México. Independientemente de todas las explicaciones y excusas que las autoridades educativas puedan dar ante estas revelaciones, es harto conocido que México tiene un chorro de deficiencias en este ámbito, señaladas con frecuencia por instituciones como la OCDE y la UNESCO. Para la UNESCO, se ha creado una especie de cortina de humo por parte de los países desarrollados en torno a los dineros que asignan a favor de la educación en el mundo, porque sus esfuerzos se han centrado más bien en apoyar a sus propias economías, destinando magros recursos a las naciones en desarrollo. Un dato más preocupante que se menciona de manera insistente en el informe es que si bien las desigualdades educativas entre países ricos y pobres son enormes, se acentúan todavía más dentro de los propios países pobres, y la UNESCO pone como ejemplo justamente a México, donde el 25% de los adultos jóvenes en el estado de Chiapas reciben menos de 4 años de educación, en tanto a la cifra para el Distrito Federal afecta solamente el 3% de ese grupo de la población. Un problema no menos importante es que, aunque se considera que América Latina, en general, muestra un panorama menos grave en torno a la educación que otros países y regiones en desarrollo, es desafortunadamente el área donde los presupuestos gubernamentales asignan menos recursos al sector educativo. Así, mientras que en promedio el presupuesto destinado a la educación en América Latina y el Caribe es de 14.3% del gasto gubernamental, para los países árabes la cifra es de 20.5%, y en tanto, en África se gasta hasta el 17.5%. Es verdad que México destinaba antes de la crisis del 2008 el 23.4% del gasto público en la educación. Sin embargo, la OCDE ha hecho notar que gran parte de esos recursos se utilizan para pagar salarios de los docentes. En primaria, solo el 2.3% del gasto se destina a la inversión del capital, cuando el promedio de la OCDE es de 8.9%. En secundaria es de 2.7%, cuando la media ECDIANA es de 7.8%, mientras que el sector universitario solo alcanza un 4.5%, comparado con 9% en la mayoría de los países miembros de la organización, lo que revela que hay un poco margen para hacer mejoras en la infraestructura escolar. En cuanto al gasto corriente, exceptuando lo que se invierte en el pago de salarios de los maestros, en educación primaria se destina 6.4% de su gasto total, frente a un promedio en países de la OCDE de 19.5%. México destina el 5.3% de su Producto Interno Bruto a la educación, cifra muy inferior a la de Cuba, 14% de su PIB. Es decir, que si bien México tiene el PIB muy superior al de los cubanos, y en términos relativos gasta mucho más en la educación, resulta que en términos absolutos la asignación de recursos que hace Cuba para el sector educativo es infinitamente mayor al gasto mexicano. En secundaria, la diferencia es de 10.1% contra 20.1%. La institución reconoce que el número de alumnos por grupo se ha incrementado y representa el doble de la media para las naciones de la OCDE, lo que supone que los docentes mexicanos tienen que esforzarse considerablemente para dar atención a más alumnos. Adicionalmente, las cargas docentes para los profesores mexicanos son las más altas. Por ejemplo, en el nivel de educación secundaria respecto a los demás socios de la institución, con 843 horas de enseñanza por año en México, frente a 664, que es la media en la OCDE. No en balde, Cuba tiene recursos humanos altamente calificados, reconocidos a nivel mundial,
con todo y las penurias económicas que padece el país y a pesar del embargo de Estados Unidos. La diferencia entre estos dos países es que para el gobierno cubano la educación es crucial y fundamental. Cuba piensa en su futuro, México, en cambio, aún piensa en las coyunturas. Por todo lo anterior, resulta inverosímil la noticia de que México no avance en su nivel educativo y que, peor aún, cambie y modifique reformas educativas en lo oscurito. ¿Por qué? Porque YOLO. Y qué lástima que el único y verdadero fin sea el de llenar los bolsillos de nuestros consideradísimos líderes de nuestro gobierno.